Lo más importante es que hoy les tenemos la exclusiva. Aquí, en este Facebook Live, la historia de qué fue lo que pasó realmente hoy en el Senado de la República con esa violación a la Constitución, la violación a los derechos fundamentales de la oposición en Colombia y la búsqueda de la hegemonía del uribismo. No les ha bastado contra el presidente, fiscal, intentar cooptar el Banco de la República, influir en la Corte, Procuraduría, Defensoría, Contraloría. Hoy quieren imponer el Congreso, la Corte Constitucional. Y quieren imponer el candidato que debe quedar por la oposición en las juntas directivas, porque son ellos los que deciden vetar. Y eso es inconstitucional, es ilegal y es una muestra del peligro que significa para la democracia en Colombia la hegemonía que está montando el Centro Democrático y la importancia de la lucha social por recuperar y por defender la democracia en nuestro país. Bueno, ya he hecho las presentaciones, ahora sí vamos a lo que pasó esta tarde. Yo hago un preámbulo y ustedes cuentan, para no quedar yo como pataletas. El Estatuto de la Oposición, un logro del Acuerdo de La Habana, establece que los partidos minoritarios tienen derecho a la segunda vicepresidencia del Senado y de la Cámara. O la presidencia o la primera vicepresidencia, cualquiera de los dos. Una mesa directiva. No, si tenemos mayoría, pues la presidencia, pero tiene derecho a estar por obligación. Y entonces nos ha entregado a nosotros un puesto que ahora se llama la segunda vicepresidencia, y nosotros, movimientos alternativos, que constituimos los partidos de oposición, y ahí están Partido Verde, Partido Polo Democrático, Maíz, UP, Colombia Humana y Comunes. Esos son los partidos que conformamos la oposición. Tenemos derecho a nombrar un candidato para la segunda vicepresidencia y elegirlo, punto. Primer periodo, en 2018-2019, le correspondió ese honor a la señora Angélica Lozano. Nosotros votamos por ella, no hubo jugaditas, no hubo problema, el Centro Democrático también votó por ella. Segundo periodo, 2019-2020, le correspondió ese honor a Alexander López, él fue segundo vicepresidente. Igual no pasó nada. Para este tercer periodo, los partidos alternativos, por un acuerdo que hicimos en aquella época, dijeron que me nombraron como su representante, honor que les agradezco. Y hoy pues llegó lo que pasó. Hubo una jugada, a mí me la advirtieron desde ayer, un representante del Centro Democrático me dijo a mí, ojo que van a votar en blanco y lo van a vetar. Digamos que hasta ahí todo está bien, porque yo del uribismo no espero nada. Ellos saben que soy su acérrimo contradictor, he sido muy punzante, muy concluyente en mis investigaciones contra ellos y los he denunciado todo el tiempo. Eso me ha acarreado a mí, pues, como dije hace poco en un tuit, una cantidad de amenazas, de persecuciones, de demandas, de denuncias ante la Corte, ante la Procuraduría, ayer ante el Consejo de Estado, etc. Eso está bien, yo lo considero que es así porque yo me he enfrentado a ellos, yo no espero pues que me manden flores. Pero lo que sí no esperaba yo era que el Partido Verde se aliara con el uribismo para tumbar esa segunda vicepresidencia que nos correspondía a nosotros como coalición decentes, porque ya había ido Verde, Polo y Comunes. De hecho, yo era quien tenía que ocupar la segunda vicepresidencia hace un año, pero se la cedí a Sandra de Comunes, porque sabía que esta misma jugada que me hicieron hoy, se la iban a hacer a ellos. Yo escuché a través de amigos que tengo dentro del Centro Democrático que me dijeron, Comunes, la anterior FARC, nunca se van a sentar en la segunda vicepresidencia. Entonces, hace un año, para esta misma época, yo el mismo día, hace 20 de julio, le dije, Sandra, voy a bajarme, cambiemos el periodo, yo me paso para el último y no les demos tiempo a pensar y te postulamos y te elegimos de una, y lo elegimos, y con gran orgullo puedo decir que por primera vez en la historia de Colombia un movimiento guerrillero desmovilizado, que esa ha sido nuestra lucha aquí, que entiendan que apoyar el proceso de paz no es ser guerrilleros, ninguno de nosotros ha sido guerrillero, ni ser cómplice, ni nada. Pues de hecho, a John Jairo le mataron el papá, pues ¿qué más quieren? Y él votó por ellos. 12 disparos de fusil ese día, lamentablemente. Entonces, cambiamos con Sandra. Sandra ejerció la vicepresidencia con mucho decoro, hay que decirlo, y ahora me toca a mí. Entonces ahora sí le dejo a mis compañeros lo que sucedió esta tarde.
Bueno, Gustavo, es muy importante porque hoy en las redes sociales y en los medios de comunicación está este tema de tendencia de qué fue lo que pasó hoy en la plenaria del Senado. Por eso nosotros hemos sido, la verdad, muy reiterativos en que el pueblo colombiano tiene que estar muy atento de lo que pasa en el Congreso. Y es que en el Congreso es donde se decide la suerte de nuestro pueblo. En el Congreso es donde entran las leyes que exoneran de impuestos a los grandes empresarios, al sector financiero y a los grandes poderes económicos. En el Congreso es donde se definen las leyes que no le permiten educación a los jóvenes, en el Congreso es donde se dan las leyes que no le entregan derechos a los trabajadores ni a los pensionados. Entonces, hay que estar pendientes del Congreso, porque cuando el Congreso toma decisiones, esas decisiones afectan a los ciudadanos. Entonces, ¿qué pasó el día de hoy? No quiero repetir lo que ha dicho Gustavo, pero por ser nosotros de la oposición al presidente Iván Duque, tenemos derecho a estar en la mesa directiva del Congreso. Y el estatuto de oposición, que en Colombia nunca existió un estatuto de oposición, solamente después de la firma de los acuerdos de paz se logra un estatuto de oposición, nos dan ese derecho. Nosotros habíamos definido previamente, en un acuerdo de todos los que estábamos en oposición, que primero iba el Partido Verde, porque hay 4 sectores en oposición. Entonces, primero el Partido Verde, segundo el Polo, en esa ocasión me correspondió a mí, al Partido Verde le correspondió a Angélica Lozano, tercero a Comunes, como lo ha dicho Gustavo aquí, las antiguas FARC, Sandra, y cuarto, Gustavo Bolívar en este momento. Ese era el acuerdo entre la oposición, pero también era un acuerdo que hicimos con las distintas fuerzas políticas, porque es un acuerdo que se hace al inicio de la legislatura, o sea, todo estaba previamente acordado. Pero cuando llegamos hoy, el uribismo y los partidos de gobierno votaron en blanco, 62 votos en blanco, para que Gustavo Bolívar llegara a la segunda vicepresidencia del Senado. Es un veto, y le están cobrando a Gustavo Bolívar, le cobran prácticamente su postura y su posición de estar denunciando. Sí, Gustavo Bolívar ha generado, pues como todos nosotros también, pero Gustavo ha sido muy incisivo en eso, en la reducción del salario de los congresistas. Gustavo Bolívar ha sido muy incisivo en la reducción, pues, de los periodos de vacaciones de nosotros los congresistas y de los recesos. Ha sido muy incisivo denunciando que congresistas no pagan impuestos, ha sido muy incisivo denunciando graves hechos de corrupción en el país, y entonces, hoy nos lo decían senadores, pero ¿cómo íbamos a votar por Bolívar? Si Bolívar nos trata toda hora de ladrones, nos trata toda hora de que nosotros estamos contra el pueblo, nosotros no podemos votar por una persona así, contrario a lo que está diciendo el Centro Democrático, que porque Bolívar es un delincuente que financia terroristas, y eso pues definitivamente no es cierto, como lo hemos dicho. Entonces, ¿qué quiso entonces el uribismo hoy? Imponernos a nosotros, la oposición, qué persona iba a la mesa directiva del Senado, cuando por derecho nos corresponde a nosotros, en el estatuto de oposición, estar allí, y eso no lo podíamos permitir. Vuelvo y reitero lo que ha dicho Gustavo Bolívar. El Partido Verde, y eso es textualmente lo que pasó hoy, el Partido Verde, en un acto inesperado, yo la verdad no esperaba esta postura del Partido Verde, liderado inclusive por Angélica Lozano, a quien le dije: Angélica, discutamos esto que está pasando. Y dijo: no hay nada que discutir, no hablemos de este tema, y nos salimos nosotros a un receso a discutir el tema, los 3 sectores de oposición, Comunes, la lista de decentes y el Polo, y mientras estábamos nosotros discutiendo afuera, el Partido Verde estaba postulando a otro senador de su partido, ¿sí?, para hacerle el juego al uribismo y naturalmente elegir un miembro del Partido Verde, un senador, cuando ya el Partido Verde había estado en esa posición en la segunda vicepresidencia del Senado. Esa es la verdad. Esto no solamente es un acto diríamos nosotros, de indecencia, de falta de ética, ¿sí?, de falta de compañerismo, de falta de solidaridad, ¿sí?, sino también una violación al estatuto de oposición. El estatuto de oposición dice que un partido que ya estuvo sentado en la mesa directiva de oposición no puede volver si hay otros partidos, ¿sí?, que tienen ese mismo derecho a participar, y el Partido Verde hoy no tuvo el menor escrúpulo, no el Partido Verde, un sector del Partido Verde, porque aquí hay que decirlo: Angélica Lozano, Antonio Sanguino, Iván Name, Sandra Ortiz, este señor de Nariño, Polo, bueno, un sector del Partido Verde decidieron pues pasarse por la faja de esto y aliarse con el uribismo para hacer esto. El argumento de ellos es que nosotros votamos, porque también hay que decirlo, por el presidente hoy del Congreso, señor Juan Diego Flores.
Lo que hay que decir acá es que ellos también han votado por eso. No quiere decir que esto sea pues lo último. Lo que quiero decir con esto es que ese fue otro acuerdo que se hizo para votar en una sola elección. Exacto. Por los tres, por el presidente, la primera vicepresidenta y el segundo vicepresidente. Ahí yo una interpelación cortita. Ahí yo tengo que decir lo siguiente. No se dijo votemos por el conservador o votemos por la liberal, no. Se acordó con los movimientos alternativos que hiciéramos una sola plancha. Y como eso es un acuerdo que viene hace 3 años y nosotros cumplimos los acuerdos, entonces ellos dicen, ustedes votan por nosotros y nosotros votamos por ustedes. Eso fue lo que pasó, pero se acordó con todos los partidos alternativos que tendríamos una sola plancha y una sola plancha hubo. Lo que pasa es que ellos ya tenían premeditada la jugada y contrario a lo que pasó en Cámara, que allá votaron por los 3 al tiempo y ahí sí no hubieran podido hacer la jugada, entonces dijeron, elijamos primero al presidente, segundo a la vicepresidenta y tercero al segundo vicepresidente. Y ahí fue cuando ellos nos hicieron conejo. Hoy tengo que decirles abiertamente, el Partido Conservador violó el acuerdo de la plancha única y nos hizo conejo. Descaradamente nos puso a votar. Porque nosotros somos personas hoy nos decía alguien allá, a la política hay que ponerle un poquito de ética y de estética. Y si uno dice sí, hay que decir sí. Ellos dijeron sí, pero por detrás hicieron esto. Los del Partido Conservador, no espero más de ellos, no espero nada del uribismo. Pero ahí viene lo que está contando Alexander. Al perder yo la votación con el voto en blanco, yo saqué 32 y ellos 60 y algo, dice el estatuto que se tiene que repetir la votación con otro candidato. Pero ¿qué decidimos en el movimiento alternativo? No podemos permitir que el uribismo diga, este es incómodo, pero este no, entonces quiero a este, porque es que ese no es una posición del uribismo, es del movimiento alternativo. Entonces resolvimos, y yo esto lo agradezco de corazón a todos mis compañeros, dijimos, nos retiramos y que esto quede en un limbo, pero a nosotros el uribismo no nos viene a decir, queremos este candidato otro porque esto es un puesto de la oposición. Y entonces no aceptamos, y cuando nos retiramos, para nuestra sorpresa, el Partido Verde se queda y postulan a Iván Name, que sí es, pues obviamente, no voy a hablar de él mal, pues, pero sí es un hijo de Iván Name, de Name Terán, un viejo cacique electoral, y a ellos el uribismo sí no lo veta porque es de su clase política, ¿me entiendes? De esa misma vieja clase política. Entonces, a Name sí le vota al uribismo y al Partido Verde, y ahí es donde el Partido Verde hoy, yo les digo sinceramente, lo voy a poner en un tuit, hoy perdió la personalidad jurídica del Partido Verde. Sin Mocus, sin Claudia, los grandes electores, y con una Angélica Lozano que ha traicionado al movimiento alternativo y que ya no va a conseguir un solo voto de la izquierda, que era la que le ponía los votos. Yo creo que ese partido puede perder la personalidad jurídica y lo salva solamente la votación de Inti Asprilla, que ha sido un hombre coherente y que se ha mantenido y que de repente con esa votación pudieran salvarla. Pero hoy el Partido Verde, al traicionar a todo el movimiento alternativo y venderse al uribismo, lo que conquistó hoy fue su pérdida de investidura, y yo quiero que guarden este tuit para que lo escuchemos dentro de un año, en marzo. Pero quiero cerrar, quiero cerrar el estado para que termine John Jay. Que cierre el candidato. El argumento entonces de Angélica es que ellos postularon a Antonio Sanguino. No, eso es una jugada. Lo que quiero decir es que eso fue una jugadita. Eso es mentira. Faltaba 1 minuto para la elección. Eso no se habló en el movimiento alternativo. Dijeron, nosotros vamos a postular a Sanguino. ¿De dónde sacó eso? Sí, eso fue sacado de la manga, la verdad. Es que eso no se construye así. Era para justificar eso nunca se habló, lo hicieron ya a última hora. Y entonces ellos salieron hoy a los medios a decir que nosotros fuimos los que no votamos por Antonio Sanguino, cuando eso nunca se dijo. De hecho, a mí me extrañó y me extraña, y le escribí ahora a Antonio Sanguino, su actitud en relación a un tema de estos tan complejo. Para nosotros era trascendental que Gustavo Bolívar estuviese o participe en esa segunda vicepresidencia del Congreso. Es el último año. Gustavo Bolívar es un hombre que tiene demasiada capacidad de investigación, de análisis, un hombre que la verdad hubiese podido recaudar una información importante, y nos perdimos esa oportunidad. Pero vuelvo y reitero, eso lo hizo un sector del Partido Verde, porque hay otros sectores del Partido Verde que tan es así que tenemos la razón. Sí, yo no sé si Gustavo Bolívar va a hablar más adelante ahora de eso. ¿Sí? El vocero del Partido Verde, el doctor Londoño, se apartó de esta decisión y dijo que el Partido Verde había violado la ley. Uno de los miembros del Partido Verde. Léalo. ¿Sí? El doctor Jorge Londoño dice en un Twitter a los minutos de haber terminado esto, dice lo siguiente: el vocero del Partido Verde allí mismo lo dijo, senador de la República, el día de hoy me aparto
de la decisión mayoritaria de la bancada de mi partido, el Partido Verde, en el Senado de la República. Y me retiro de la sesión. El estatuto de oposición debe respetarse y es claro en establecer que el Partido Verde no podía ocupar nuevamente la segunda vicepresidencia sin existir un consenso de todas las fuerzas alternativas. Lo dice también el doctor Iván Marulanda. El doctor Iván Inti Marulanda, Asprilla, toda esta gente del partido. Mira lo que dice el doctor Iván Marulanda, aquí lo... Yo voy leyendo el de Inti Asprilla. Inti Asprilla dice, lo voy a resumir: 3 partidos no podían postular candidatos a la vicepresidencia tras lo que hicieron a Gustavo Bolívar. Polo, que ya estuvo con Alexander, Verde, con Angélica, y Comunes, que estuvo con Sandra. Decidieron hacerlo un sector de senadores verdes liderados por Angélica Lozano y Antonio Sanguino. Esa vicepresidencia es indigna. Lo dice un miembro del Partido Verde que se llama Inti Asprilla. Pero mire lo que dice el doctor Iván Marulanda, también senador del Partido Verde. Ahorita se pregunta él mismo, ¿por qué se apartó de la decisión de elegir a Name, que el senador Name del Partido Verde? El veto a Bolívar no es una expresión democrática, dice el doctor Iván Marulanda. Dado este hecho, le correspondía postular a otro candidato, no al Partido Verde. Es la norma y es el correcto proceder. Me retiré para no participar en algo con lo que no estaba de acuerdo. Y Catherine Miranda. Entonces el argumento que ha tenido Angélica Lozano y Sanguino es que ellos tenían derecho y que ellos lo hicieron porque finalmente ellos también son oposición. Eso es mentira. Tan es así que sus propios compañeros están colocando trinos, miren lo que dice de que eso no es cierto. Catherine Miranda del Partido Verde. El Verde actuó mal, no hay excusas para justificar esta bajeza. Un miembro del Partido Verde, congresista. Al Verde no le correspondía asumir la segunda vicepresidencia, ya la había ocupado con Angélica y la ley es clara, no todo vale. Eso lo dice, mire todo lo que hemos leído de miembros del Partido Verde. Bueno, ahora sí, John Henry, no le hemos dejado hablar. No, miren, hoy escuchamos a Iván Duque, estábamos los senadores y los representantes, y a mí me preguntaban qué piensa de lo que dice Iván Duque, y yo decía la vieja frase que dice: son lobos vestidos de ovejas. Cuando usted los escucha hablar, ellos se presentan como personas que cumplen, como personas serias, como respetuosos de los derechos humanos, mientras en sus acciones traicionan todo lo que dicen, violan y persiguen a la juventud colombiana, violentan la Constitución, engañan a la oposición. Y la gente se preguntará, pero bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Lo que ellos quieren evitar es que lleguen voces a posiciones desde las cuales puedan demostrarles, puedan hacerles evidente a los colombianos los engaños a los que los somete el uribismo, el Centro Democrático y los partidos gobiernistas. Y esto hoy fue una jugada preparada, Alexander. Sí, eso estaba... Gustavo, no, jugadita. Gustavo me dijo, me toca la segunda vicepresidencia y yo me fui para el Senado a acompañarlo. Entonces yo estaba en la parte de atrás, Alex, detrás de los verdes, detrás de toda esta gente, y allí cuando empezó la votación ya estaban comentando que iba a ganar el voto en blanco y que cuál era el plan de lo que iban a hacer a continuación. Entonces, a pesar de que tú habías hablado con los conservadores y te habían dicho que iban a cumplir los acuerdos, con cambio radical, con la U, que iban a cumplir los acuerdos, ya tenían planeada la jugada y arman todo el entramado para engañar a la gente y dar la impresión de que ellos lo hicieron bien, que fueron transparentes, que no traicionaron, cuando premeditadamente lo de hoy estaba preparado. Mire, tan premeditado que nunca en el Congreso hay papeleta de voto en blanco. Siempre está los nombres de las 3 personas que el acuerdo que se establece al comienzo de la legislatura, 3 años atrás, están los 3 nombres del acuerdo. Nos pasaron papeleta del señor Juan Diego, de Maritza Martínez y de Gustavo Bolívar, las 3 papeletas, y una en blanco, impresa, que decía voto en blanco, que eso nunca se había visto. Ahí ya sabían que la jugada iba a ser. Gustavo, y no se vota de uno en uno como hicieron hoy. Nosotros en Cámara votamos las tres, estaban las 3 urnas y todos los escrutadores. ¿Y cómo estaba de preparado que las partieron? No había otra forma de que hubieran tomado esa decisión. Además porque se demora más y los congresistas de estas cosas quieren salir rápido.
Y hacerlo de uno en uno es votar 3 veces, cuando lo hacen en una sola mesa, en una sola elección. Es más, eso estaba ese listo. Ese fue el compromiso del presidente del Senado, ¿sí? Ese fue el compromiso. Pero además se lo hizo a Roy y a todo el mundo le dijo, no, nosotros votamos por Bolívar. Ese fue el compromiso, además vieron que íbamos a votar en una sola plancha y eso fue parte del acuerdo. Entonces, la verdad es que esto es muy grave. Uno espera eso del uribismo, la verdad, uno espera eso del Partido Conservador, uno espera eso del Cambio Radical, uno espera eso del Partido de la U, ¿sí? Del mismo Partido Liberal que también dijo que iba a votar con nosotros. Algunos votaron, hay que decirlo, pues muy pocos, pero que el Partido Verde nos haya hecho esto, la verdad, un sector del Partido Verde, ¿sí? Las mayorías en el Senado, no todas, porque como lo hemos explicado, senadores del Partido Verde se retiraron del recinto porque no compartieron esa acción del partido. ¿Nosotros qué vamos a hacer? O sea, esto tampoco va a quedar así, nos vamos a quedar pues quejándonos y lamentándonos. La verdad, pues nos sigue doliendo pues que esto pase de frente y de cara al país, pero es la realidad, es lo que tenemos, ¿sí? Es un Congreso que tenemos, un Congreso mayoritariamente malo. Este es un Congreso que no le sirve a Colombia, este es un Congreso que ha hecho las peores leyes, este es un Congreso que no le da oportunidades a nuestro pueblo colombiano, este es un Congreso que convive con la pérdida de 50 billones de pesos en corrupción al año. Este es un Congreso que permitió el año pasado, por ejemplo, que las pequeñas y medianas empresas, más de 600.000, desaparecieran. Este es un Congreso que auspicia que en las reformas tributarias el sector financiero sea el más beneficiado y los grandes conglomerados económicos en el país también. Y hacerle una cosa de esta a Gustavo Bolívar, pues obviamente yo, la verdad, si yo fuera Gustavo Bolívar, yo estaría orgulloso de que el Centro Democrático me vetara, ¿sí? Entonces, pues a uno lo abrazaban, ay, Bolívar, lo sentimos. No, ¿cuál lo sentimos? O sea, se ve, Gustavo, que le ha dolido lo que le has hecho, las denuncias que has presentado, y obviamente la decisión de vetarte es diríamos nosotros, es una cuenta de cobro del palo que le dan. Entonces Bolívar decía, ahora con mayor ahínco, ¿sí? Voy a seguir haciendo mis denuncias y mis investigaciones, lo cual pues nosotros vamos a apoyar pues también con toda certeza. Entonces, esto que pasó y esto que le pasa a Bolívar, porque esto no le pasa a Bolívar, esto le pasa a la oposición, esto no lo podemos permitir. Si nosotros permitimos que veten a Bolívar o a John Jairo o a Alexander o a cualquier miembro de la oposición porque critica o cuestione al gobierno o a los congresistas, pues apague y vámonos, porque finalmente nosotros estamos pintados y nosotros, eso sí, definitivamente jamás va a pasar, no estamos pintados. Nosotros estamos en ese Congreso para defender los derechos del pueblo colombiano y lo vamos a hacer hasta el último día que estemos en ese Congreso con la mayor responsabilidad y con la mayor dignidad. Y por eso hoy no podíamos permitir que atropellaran a Bolívar, porque Bolívar en ese momento era la oposición, eran las minorías, era la representación de un pueblo, y por eso nos duele y denunciamos con vehemencia el acto de traición que generó el Partido Verde en este caso. O sea, la verdad, eso lo denunciamos, y no todo el Partido Verde, porque volvemos a reiterarlo, un sector del Partido Verde. O sea, que hayan permitido, que hayan violentado los derechos de la oposición, además violentando el estatuto de la oposición, violentaron el artículo 18 del estatuto de oposición, porque el Partido Verde, con Angélica Lozano, ya habían hecho parte de la segunda vicepresidencia y no podían, por ley, nombrar otro del Partido Verde, o sea, postularlo otro del Partido Verde para llegar a la segunda vicepresidencia. De hecho, nosotros vamos a generar las acciones legales pertinentes.